Bueno, estamos con Graciela Ledo. Graciela Ledo, para los que no la conocen, y para que los conocen, refresquémoslo, es una luchadora y una de las referentes más importantes de la lucha por los derechos humanos en la Argentina. Es una directora de escuela jubilada, maestra, está en La Rioja, que es su lugar de nacimiento, aunque nos va a contar después, recorrió otros lugares y vivió en el Gran Buenos Aires. Graciela tomó este lugar de lucha tan importante y destacado a partir de la desaparición de su hermano, Alberto Ledo, que era conscripto, que desapareció en el año 76, y la repercusión del caso de Alberto Ledo fue muy fuerte porque involucró a Milani, entre otros. De eso vamos a charlar hoy con Graciela. Antes de darte el saludo, te quiero hacer una pregunta, porque la figura de Graciela Ledo está muy ligada en su lucha a otra mujer muy importante, que es su madre, que es Marcela Brizuela, que según creo está por cumplir los 90 años. Entonces, primero te quiero preguntar cómo está tu mamá, cómo está Marcela, porque Marcela, si no me equivoco, fue una de las fundadoras y la referente más importante de Madre de Plaza de Mayo en La Rioja. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, lindo en esta siesta de La Rioja que es tibia, hay un sol hermoso que nos permite disfrutar parte del día, sí, los demás horas del día se ponen un poco frescos. Mi madre, Marcela, está bien, está muy lúcida, está prácticamente muy bien, tiene algunos problemas, sí, debido también a su edad. Y bueno, este año va a cumplir 90 años, de los cuales 44 años son de lucha, desde el momento que desaparece Alberto en el año 76. Era muy joven entonces y ahora ya con 90 años eh, todavía se nos debe la justicia. O sea, la democracia, especialmente que ya tiene más de 30 años, luego del periodo tremendo de la dictadura, no nos ha dado la justicia que nos merecemos y la verdad, porque de a poco hemos ido hilvanando, hemos ido armando ese rompecabezas que implica para todas las víctimas de la dictadura el ocultamiento por parte de los genocidas, de la iglesia, de todos los cómplices y de la justicia de lo que pasó con nuestras víctimas, de qué hicieron, incluso ni dónde están sus cuerpos podemos saber. Y como nos pasa a nosotros como familia, le pasa a miles de familias en la República Argentina. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Yo creo que la República Argentina se hizo muy conocida y tiene un estatus de que los juicios por delitos de lesa humanidad han sido excelentes, han sido algo que no pasó en otros países, y a lo que yo digo que no fue tan así, que de miles de genocidas, unos pocos están presos, muchos ya con prisión domiciliaria, a muchos los alcanzó la impunidad biológica y las víctimas seguimos sin la justicia. Por eso digo que mi madre es una de las madres de Plaza de Mayo, históricas de La Rioja, la otra señora Luisa, también está lúcida, pero está con muchos problemas de salud y va a cumplir unos 25 años este año. Y la otra madre, que ya murió en el año 87, fueron las impulsoras de todo este movimiento de derechos humanos en La Rioja. Graciela, para que recordemos, porque vamos a ir a este tema muy importante, lo que decís de los juicios, que un poco refresquemos cómo fue la desaparición de tu hermano, de Alberto Ledo, y había un responsable que fue a juicio muy tarde, que es el caso de César Milani, que fue, ¿no es cierto?, jefe de las Fuerzas Armadas en la época del Ejército, en la época del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, un poco que refresquemos cómo fue la situación, la desaparición de Alberto y la responsabilidad de Milani. Bueno, Alberto se incorpora en el mes de febrero al
al servicio militar, lo que tradicionalmente se le decía colimba. Dejó ese año la universidad porque él estudiaba licenciatura en Historia en Tucumán y vino para que lo incorporen al servicio militar en el mes de febrero. En el mes de mayo, el 20 de mayo, lo llevan a Tucumán, a Monteros, donde había un campamento, donde se desarrollaba el operativo Independencia. Estuvo mayo, los últimos días de mayo, hasta el 17 de junio, cuando en la noche que el capitán Sanguinetti, el jefe del destacamento en ese momento, lo lleva, lo saca ya de su hora de descanso y lo lleva supuestamente a hacer una recorrida en la plena noche del Monte Tucumano, lo que le comentan a Mami el día 4 de julio cuando va a verlo, porque el 2 de julio es el cumpleaños de él, y que los compañeros le dicen que no estaba, que le cuentan la historia, o sea, el tema de cómo lo saca Sanguinetti, y a partir de allí no sabemos nada más, y a partir de allí comenzó nuestra búsqueda, primero desesperada, cuando Mami iba a Buenos Aires, y salíamos por todos los organismos que estaban en ese momento, recibiendo las denuncias, que eran cientos y luego miles de las personas que estaban desaparecidas. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, con señor. el tiempo hay muchas cosas que nosotros desconocíamos, ¿no? Porque no se nos informó, porque se fue tapando, terminó la dictadura, vino el gobierno de Alfonsín, se juzgó a las cúpulas, digamos, ¿no? Y luego se decretaron las leyes de obediencia debida, punto final. Después viene el gobierno de Carlos Menem y decreta los indultos de los pocos que estaban presos. No tuvimos oportunidad de conocer más. Nuestra lucha siguió en la calle, siguió en los actos, siguió tratando de crear conciencia, tratando de hacer conocer lo que fue la dictadura, lo que fueron los desaparecidos, los presos políticos, los niños nacidos en cautiverio y que las abuelas todavía buscaban, hasta que llegó la época de Néstor Kirchner, cuando se derogan las leyes de obediencia debida, punto final, se da comienzo a los juicios de lesa humanidad. Nosotros desconocíamos que Milani había sido uno de los responsables de la desaparición de Alberto. ¿Por qué? Porque Milani era subteniente y era uno de los subtenientes que llevaron a los soldados al campamento en Monteros. Un grupo de 30 soldados estaba a cargo de Milani, un grupo de 30 soldados estaba a cargo de el subteniente Molina, que es otro de los cómplices, ¿no? Nosotros, y es más, nosotros no supimos, pero no supimos porque Milani, como un as de la inteligencia militar, había ido haciendo desaparecer todas las pruebas que lo incriminaban. Es más, hasta hizo desaparecer el acta original de deserción que él hizo por mandato de su superior, que era Sanguinetti. Sanguinetti le da la orden de que haga una investigación por la ausencia de Ledo, ¿sí? Más o menos esos son los términos que utiliza Sanguinetti. Y Milani se va hasta Fiambalá, aparentemente, porque ahí está fechada el acta de deserción, y dice que Alberto se hizo desertor. Desertó del campamento en la noche del 17 de junio y que se llevó la ropa, los elementos que él tenía, por supuesto que les daban la fuerza militar, de ese momento que era el ejército, donde él estaba incorporado, y detalla hasta el precio de las cosas que Alberto se llevó. ¿Y ellos no buscaban a un desertor? Nunca lo buscaron. No lo buscaron ni en Monteros, no lo buscaron en su casa, que es La Rioja, no lo buscaron en la casa de sus amigos. Porque sabían que no era un desertor. Era lo habitual, exactamente. Era lo habitual cuando un soldado desertaba.
No que lo Obviamente. dejaban. Se lo buscaba en la casa de su novia, de sus familiares, de sus amigos. No, simplemente esto fue, digamos, la máscara que tapó una desaparición forzada y luego un asesinato. El hecho de describirlo como desertor. Después nos fuimos enterando cuando en el 2013, en un programa televisivo, se denuncia esto. Bueno, nosotros ya los días previos ya más o menos conocíamos que esta persona que estaba, por ser designado jefe del ejército, había tenido que ver con la desaparición de Alberto. Ahí también, y con nuestros amigos, compañeros de lucha, como es Alfredo Olivera, expreso político, desde el año 77 hasta el año 83, comentando con Alfredo, le digo, bueno, mira, aparentemente ya estaríamos por conocer algo de lo que pasó con Alberto, porque dicen que este jefe del ejército que están por nombrar, Milani, tuvo que ver, porque tuvo que ver con el acta. A todo esto ya a mí me había llamado Yopo Illanes, de Chilecito, a quien yo no conocía, sí había sido amigo de mi hermano, pero yo no lo conocía personalmente, pero él consiguió mi teléfono y me llamó y me dijo, mira Graciela, que ese tipo Milani, están por nombrar jefe del ejército, era subteniente cuando el flaco y yo estábamos ingresando en la La colimba. causa de Ledo. Yo cuando estaba haciendo el servicio militar, yo lo hice en Catamarca. De Catamarca me llevaron a Tucumán. Y en esa oportunidad yo iba de custodio y bueno, cuando llegué a Montero, vi un soldado que me saluda y que casualmente era Ledo. Él me comenta que estaba muy cómodo y que se sentía muy bien. Era como un privilegio que tenía al ser asistente de un oficial. Y ese oficial era en ese momento el subteniente Milani. Bueno, conversando con Alfredo Olivera, me dice, escúchame una cosa, ¿quién es? Milani, dicen, le digo, César Milani. Y espera un poquito, me dice Milani. Ese tipo lo denuncié yo en el año 79. No me digas, entonces yo lo traigo a la computadora, justo acá estamos en esta sala donde está la computadora. Ya le digo, esta es las fotos que están saliendo. Sí, me dice yo lo denuncié en el 79. ¿Y por qué lo denuncié? Mira, es mal, dice, la denuncia está en el libro donde la Comisión Provincial de Derechos Humanos, el informe final, ahí tomamos los testimonios de todas las víctimas, de todos, de presos políticos, de desaparecidos, etc. Él había estado como secretario en la comisión, ¿no? Dice, yo te voy a traer, mira, vamos a verlo, y después te voy a traer el Nunca Más, que se le llama el Nunca Más riojano, que es el informe final de la Comisión Provincial de Derechos Humanos de La Rioja. Se fue a su casa, me trajo lo que él tenía como originales. Él fue secretario, por lo tanto, tiene guardado un original del informe, y después se editó como el Nunca Más riojano, informe provincial, al que le faltan muchas hojas, ¿no? Muchas hojas. La denuncia de él abarca desde que estuvo en el secuestro de su padre, Pedro Olivera, en los primeros días de marzo del 77, que de allí Milani lo denuncia, y fue así como el que comandaba la patota que lo secuestra al padre. Este subteniente rubio, alto, buen mozo, era el que, te digo porque para la gente de La Rioja, que somos casi todos morochos, no muy altos, era raro, era fácilmente reconocible, un gringo. Sí, exactamente. Apareció el gringo. Apareció el gringo. Que aparte era de Córdoba el gringo. Era de Córdoba, de Cosquín. De Cosquín, exactamente. Sí. El padre uno de los punteros políticos del PJ de Cosquín. Sí. Bueno, y quien lo lleva detenido al padre esa noche es él, un operativo muy grande con muchos
vehículos del ejército, con muchos efectivos del ejército, lo llevan. El padre de Alfredo Olivera es torturado salvajemente. En la cárcel le decimos, primero fue llevado al batallón y luego a la cárcel, que funcionaba como una cárcel ya no solamente de presos comunes, sino de presos políticos. Le da una ACV en la cárcel donde es torturado, y el día lunes, esto fue un viernes a la noche, el día lunes ya se había movilizado toda la familia, porque necesitaba la medicación, que necesitaba para el corazón, y el día lunes lo dejan tirado en la puerta de la casa de Alfredo Olivera con el ACV, del cual nunca se recuperó del todo don Pedro, el papá de Alfredo, y a los pocos años muere. El médico que lo atendía, el doctor Santander, que fue testigo en la causa de Alfredo Olivera, detalla lo que había pasado, que le impidieron a la familia que el doctor Santander, un dirigente peronista de esos años, lo siguiera atendiendo, y le impusieron un médico para que siga atendiendo a don Pedro. Una cosa que de tanto, ¿no? El presbítero, el capellán del ejército, Pelanda López, que fue uno de los cómplices también de la desaparición de Alberto, es consultado diciéndole, por favor, que interceda para que lo dejen ver, que le entreguen los medicamentos. El cura Pelanda López le dice al hermano de Olivera, espera un poquito que lo voy a consultar con el teniente Milani y luego les voy a dar una respuesta. ¿Cuánto tenía? 21 años en ese momento, Milani. Sí. ¿Cómo vivieron ustedes, y en particular tu mamá, el apoyo de Ebe Bonafini a Milani? Porque contando todo esto que contás, ¿no es cierto?, y todas estas evidencias, y ver, viste, las publicaciones, inclusive los halagos, abrazos, ¿cómo lo vivieron ustedes eso? Yo con muchísima bronca, con muchísima impotencia. Ya habíamos tenido la traición de un gobierno que se dijo defensor de los derechos humanos, al ponerlo a Milani como jefe del ejército, no haber escuchado nuestra verdad, porque no solamente Ebe de Bonafini puso en duda, Estela de Carlotto también dijo en un momento, habría que ver si lo que dice Olivera es verdad, poniendo en duda el relato de una víctima, la denuncia de una víctima. Estoy muy orgulloso de ser militar, a pesar de cargar con la mochila que cargamos nosotros, ¿no? Sí. Porque por eso hay que empezar a dejarla la mochila, ¿no? A tirarla, a dejarla, porque no es justo. Bueno, no es justo. Abrazo de Ebe de Bonafini, la tremenda entrevista que le hizo en la revista que tenía Las Madres en ese momento, que mi mamá la vendía todos los meses. Mi madre era una de las personas, de las madres en La Rioja y en el país que distribuía esa revista. La distribuía y era una forma de militar de ella, ¿no? Ya que no llegábamos al juicio, bueno, nuestra militancia en todos estos años fue eso, ¿no? Distribuir medios de prensa, hacer actos, hacer conocer la vida de los desaparecidos, bueno, de todas las víctimas. Para nosotros fue un golpe tremendo. Mami no podía creer. Es más, llamó a la sede de las madres para preguntar si era cierto. Se la negaron, le dijeron que estaba en el baño. Mami vio la entrevista en lo que salió en la prensa, porque a partir de allí nunca más le mandaron la revista, nunca más la llamaron, y mi mamá se quedó con un dolor tan tremendo en su corazón que le tardó algunos días en recuperarse. Es más, teníamos que luchar en ese momento con las amenazas telefónicas, porque tanto en el teléfono de ella como en el teléfono mío nos llamaban, ponían una marcha militar y nos decían, déjense de joder con los desaparecidos, nosotros ganamos la guerra, ¿qué es lo que quieren? Esas eran tipo amenazas que teníamos que luchar, aparte de la tremenda traición por parte de Ebe de Bonafini,
Mi madre estuvo unos días mal y después dijo, no me derrotaron los milicos, yo voy a seguir. Por mi hijo y por la verdad voy a seguir. Y siguió y seguimos y llegamos hasta la detención de Milani. Concretamente, se lo detiene en una causa que es muy cercana a lo nuestro, ¿no? Entonces, como los delitos por los que está imputado en la causa de Olivera son mayores que los que está imputado en la causa de Alberto, se lo detiene acá en La Rioja, y para nosotros fue una luz de esperanza. No llegó al juicio todavía por enriquecimiento ilícito. No. Pero fue primero la acusación, digamos. Sí, no, fue, digamos, el procesamiento, sí, se le hizo, y está imputado por enriquecimiento ilícito. También está imputado por inteligencia interna, o sea, por hacer inteligencia interna, y esto después lo vamos a relacionar con lo que pasa ahora. Fue imputado por esas otras dos causas. Primero fue imputado por eso, y luego fue imputado en la causa de lesa humanidad, la de Alfredo y la de Alberto. Y también por el sufrimiento de otra gente que no lo denunció a Milani, pero que vivió o padeció las tropelías de Milani, porque no es a la familia Olivera solamente al que ha sido víctima de la represión de Milani, sino hay muchos riojanos que han sido víctimas de ellos, pero que por alguna razón u otra no se atrevieron a denunciarlo. Además, estuvo otras denuncias de Verónica Mata, que también lo acusa de haber encabezado el operativo que la lleva detenida a ella y a su hermana, y por Oscar Schaller. Son todas las denuncias que la de Oscar Schaller y la de Verónica todavía no llegaron a juicio. Sí llegaron a juicio la de Alfredo y la mía, y la de Alberto. Ahora, siguiendo con lo de Eve, mi madre tuvo que soportar durante años esto y lo sigue soportando. Pero el año pasado fue el colmo, porque mientras Milani, en una de sus tantas defensas, porque él tiene abogados defensores, pero además asume él su propia defensa con unos discursos que por ahí llora, se pone melancólico, triste. En uno de esos declaraciones de él, estando presente Mami y yo en una audiencia en el juicio, el año pasado, fue en junio del año pasado, entre lloroso y quejoso, Milani saca una carta que le había mandado Eve de Bonafini. Él estando preso, la carta le dice que para los hombres libres no existen las rejas, que ella tuvo el honor, la gran alegría de estar con sus nietitos, con sus hijos, y que César, vos sabes cuánto te aprecio. Terrible. Leyó esa carta. Me dice, querido César, gracias por tu carta y tus hijos y nieta. Todo fue un regalo. Sé que no es fácil el encierro, pero cuando un hombre es libre, como vos, no existe... Silencio, por favor. Como vos, no existen los muros. Un abrazo gigante, Eve Bonafini. Cuando la terminó de leer, mi madre gritó traidora. Es la primera vez que en público, por el respeto que se tiene en los pañuelos, porque era como una cuestión, digamos, como un código que tenían las madres. Nunca un pañuelo blanco en contra de otro pañuelo blanco. Pero resulta que Eve ya se había denigrado su pañuelo cuando se abraza con Milani. Denigró el pañuelo de mi madre porque le faltó el respeto. Y cuando ella decía nunca darle la mano a un milico, a un policía, porque todos tienen las manos manchadas de sangre. Entonces mi madre gritó traidora. ¿Qué hizo el presidente del tribunal, doctor Falcucci, que nunca debemos olvidarnos de su nombre? Nos sacó a las dos de la sala.
Por favor, retiren a la persona que gritó, retírenla de la sala. No la va a retirar, es una madre de Plaza de Mayo, no la va a retirar. Cuando íbamos saliendo, una de las hijas de Milani nos gritó oportunistas. Se escucha en el video perfecto. A esa que nos gritó oportunista no le dijo una palabra. Presente. Ahora. Retírese inmediatamente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Esto salió en muchos medios, digamos, salimos todos, nuestras abogadas querellantes, que eran las mismas abogadas de Alfredo, salieron con nosotros, y también salió el secretario de Derechos Humanos, Pocho Brizuela, que es familiar de víctimas, de 4 víctimas todavía, ¿no? De 4 desaparecidos, sus tías y sus esposos, y de un bebé nacido en cautiverio, pero que fue recuperado, que es Maximiliano, hijo de una de las tías que nació en cautiverio. Él salió con nosotros y con nuestras abogadas. Los demás se quedaron, algunos expresos políticos también se quedaron en la sala. Hubiera correspondido que todos salieran y dejaran la sala vacía, acompañando a una madre que siempre le gritan en las marchas, madre de las plazas, el pueblo las abraza. Pero cuando hay que ver ese abrazo solidario, compañero, a veces no se lo ve. Terrible lo que decís, Graciela, y me imagino cómo lo debe haber vivido tu mamá. Yo tengo, lo leí, en algún momento lo busqué hoy y lo copié, porque en el alegato cuando tu mamá pudo intervenir, dice una cosa, la voy a leer textual porque creo que fue así, aparte, dice: lo que quiero es su vida, y si no está con vida, que paguen con la cárcel los culpables. Y el reclamo de la vida, ¿te acordás que la consigna que gritábamos era con vida los llevaron, con vida los queremos? Nunca aceptamos que fueran declarados muertos, sino decían quién los mató y dónde estaban, ¿no es cierto? Y ella en ese momento, no sé, tendría 89, 88 años, o esto creo que fue en octubre del año pasado, se paró a decir eso, y realmente con todo este golpe que vos decís, qué fuerza enorme y qué voluntad de lucha que han manifestado las dos, pero ella me refiero sobre todo por la edad. Graciela, ¿con qué argumentos se lo termina absolviendo a Milani? Diciendo que no estaban seguros de que hubiera confeccionado el acta, y si hubiera sido así que la hizo, que no tenía responsabilidad. O sea, con ese argumento, que es prácticamente obediencia debida, con otro nombre, lo absuelven. Con ese argumento. Aún con algunos, digamos, testimonios, incluso de gente que él llevó como testigo, es el mismo que lo vio Alberto cuando lo entraban en Arsenales. Él dijo: Milani nos instruyó militarmente. Alberto fue mi compañero cuando él nos instruía militarmente para llevarnos a Tucumán. O sea, eso es muy un testimonio fuerte y revelador. Otros de los testimonios dicen: la ropa y las pertenencias de Alberto fueron retiradas al otro día. Entonces, él era subteniente, y estaba, digamos, a cargo de esos soldados que llevaron desde La Rioja. Él no podía ignorar. En todo momento él se mostró como ignorando lo que pasaba. O sea, él dijo muchas veces: yo fui a Tucumán a hacer caminos y a pintar escuelas, a arreglar escuelas, pero acá su mismo testigo dice que los instruyó militarmente para llevarlos a Tucumán. Entonces, a Tucumán, pleno operativo Independencia, no iban a pintar escuelas ni a hacer caminos. Exactamente. Y muchísimos testimonios. Es más, este testigo del que yo hablo, que es de apellido Tello, dice:
Yo vi cuando lo entraban a Ledo aproximadamente el 16 de diciembre del año 76. Yo estaba custodiando, como custodia del arsenal. Los polvorines le llama él, porque es cierto que dentro del mismo arsenal, del mismo predio, está un lugar que le llamaban los polvorines, y donde se dice que en ese centro clandestino hay cosas comunes de las cuales ya no se dice, es realidad, que algunas ya digamos, se excavó y sacaron algunos cuerpos, ¿no?, de esas cosas finas en el arsenal. Entonces este testigo dice, yo vi cuando lo entraban, y en esa época Milani no estaba en Tucumán, Milani estaba en La Rioja, o sea, que fue llevado para liberarlo a Milani de toda culpa. Entonces el fiscal, el doctor Camuña, le dijo, perdón, señor Pello, usted está equivocado. El subteniente Milani en ese momento sí estaba en Tucumán. Entonces sabía muy bien, los 3 que lo ingresaron a Alberto eran personal del batallón, y Milani estaba en Tucumán. O sea que sabían muy bien. Los jueces tenían una absolución, ya atada con un moño, escrita. A Sanguinetti, 14 años, el fiscal y la querella le pidió perpetua, responsable de la desaparición. Le dieron 14, pero en suspenso. No fue, digamos, un desaparecido que tenía un arma, se defendió, no fue, digamos, estaba poniendo una bomba, como dicen, sí, eran guerrilleros y estaban haciendo la suya. No, estaban bajo bandera, no tenían ni el documento en su poder. Entonces, 14 años para el responsable, y se pidió 6 años para Milani. Milani absuelto, Sanguinetti 14 años de prisión en suspenso. Es decir, que tenemos libertad para los 2 acusados hasta el momento. ¿La causa está apelada? ¿El resultado del juicio está apelado? Sí, ya entró en la Cámara de Casación hace unos 2 o 3 meses en Buenos Aires. Se presentó en esos términos, ¿no?, en diciembre del año pasado. Fue en noviembre que terminó el juicio, en diciembre se presentó la casación. Todavía no sabemos quién tomó, digamos, esta casación, ni tenemos nada. Sí, tenemos la de Olivera, en donde el fiscal de la Secretaría, donde entró, pidió lo mismo que pidieron los fiscales de acá. Dijo que está acreditado los delitos que se le imputan y pidió 18 años de prisión para Milani. Esperemos que esta vez, en una causa por lo menos, tengamos la justicia de un genocida que está libre y que hizo todo lo que se propuso y mucho más. Hasta llegó a ser jefe del ejército y manejó un aparato de inteligencia que lo sigue ejercitando, por supuesto. Son 30.000. Es genocidio. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, no habrá vuelta de página. ¿Cómo vivís vos cuando Alberto Fernández dijo hay que dar vuelta a la página y después metió a las Fuerzas Armadas a repartir comida? Y nuestro, digamos, organismo y amigos nuestros de la lucha, nos pronunciamos, hay un documento donde repudiamos estos dichos de Fernández, de dar vuelta a la página, y porque no, hasta que quede, digamos, el último genocida suelto, porque ¿cuántos genocidas están sin castigo? ¿Cómo a Milani se lo descubre después de tantísimos años como un genocida? O sea, las causas que se denunciaron, inclusive nuestra causa se denunció ante la OEA, los genocidas siguieron haciendo su vida, siguieron haciendo su carrera, y no tenemos ni la mitad de las causas resueltas, ¿sí? Entonces, muy mal hecho por el presidente, que forma parte de un partido político que se autoproclamó como defensor de los derechos humanos, no
no nos pareció bien que lo dijera y lo repudiamos porque las Fuerzas Armadas deben estar para su función, no para andar trabajando en las villas ni repartiendo comida. Y los organismos de derechos humanos, por supuesto, también tenemos que seguir los preceptos para los que fuimos armándonos y organizándonos, no para abrazar a un genocida, no para estar del lado del gobierno de turno y cantar al lado de él, y callar tantos crímenes que están sucediendo en plena democracia y en plenitud de este momento. Graciela, en estos días hoy leía una nota en Prensa Obrera de un compañero que decía que en el mes de junio hubo 18 casos en la provincia de Buenos Aires de gatillo fácil, de abuso policial, hubo 18 muertos en realidad, algunos por gatillo fácil, otros por abusos de otro tipo, algunos atropellados, pero en todos tuvo que ver la policía, ¿no es cierto? 18 casos en el mes de junio. Y esto, si lo repetimos a nivel del país y en las provincias y todo lo demás, muestra una situación realmente grave. ¿Cómo lo ves esto? Y lo veo con mucha preocupación, porque nos da una sensación de inseguridad muy grande, porque nos ponemos a pensar, a ver, nuestros hijos, nuestros nietos que salen a la calle, ¿podemos estar seguros de que van a regresar a su casa? O en este caso de Facundo, por ejemplo, que el chiquito creo que fue a ver a la novia, el chiquito digo porque para mí es un niño, porque puede ser mi nieto, y lo toma la policía y de ahí no se sabe más. Entonces esto nos genera mucho miedo, mucha incertidumbre, una inseguridad muy grande de no saber que si cualquiera de nosotros, y más los jóvenes, en la calle van a estar protegidos, en la calle van a tener la libertad de ir y volver a su casa sano y salvo. Es demasiada cantidad de muertos, no solamente en Buenos Aires, en Córdoba, en Tucumán, en Salta, en Río Negro, hubo muertos en este tiempo, y quizás que por la pandemia la policía dice que está cubierta, ¿no? O sea, que no podemos salir a la calle, no podemos reclamar, entonces ellos matan y las cosas se olvidan. Y más la impunidad que les da el hecho de que si los meten presos, muy poco tiempo van a salir en libertad. Así funciona la justicia en este país, donde las fuerzas de seguridad nunca cumplen lo que corresponde. Una pena que sea una pena realmente por una muerte, que sea una cadena perpetua, y más una muerte por un personal de fuerza de seguridad que tiene en su poder todo, tiene las armas, tiene todo. Entonces, ¿cómo vemos que, por ejemplo, acá en La Rioja, tantos muertos en las comisarías, no hay ninguno, hay uno solo preso, un solo policía preso, de todos los chicos que han muerto en la policía, o que han muerto por policías en la calle, con un tiro de la policía. Eso me genera en este momento, y del silencio cómplice de muchos organismos de derechos humanos que fueron cooptados y que ahora no dicen una sola palabra de esta situación de muertes, de desapariciones, de lo que está sufriendo especialmente los jóvenes en nuestro país. Y los jóvenes pobres, porque de todos esos, no sé, algunos de familia de clase media o alta, no, ahí no hay muertos, no hay desaparecidos, son de la clase pobre, de la clase obrera. El caso de Espinosa en Tucumán, que es sacado de un lugar donde estaban reunidos para unas carreras, luego desaparecido por algunos días y luego aparece asesinado, pero esta búsqueda no fue lo suficientemente correcta por parte de las Fuerzas Armadas, no, de la policía, que es quien lo había tenido a último, digamos, en manos de quien había estado, ¿no? Los familiares son los que encuentran el cuerpo. Y eso es grave, como es grave todos los asesinatos del gatillo fácil, como es la desaparición de Facundo,
Yo ojalá que esté vivo, pero si no aparece después de tantos días, todo esto a mí me da pena porque los organismos de derechos humanos, que nuestra razón de ser es la defensa de todos los derechos de ayer y de hoy y del futuro, los derechos humanos que se violentan, tanto por desapariciones o asesinatos, torturas, etcétera, que suceden en las comisarías, y no se está organizando un repudio masivo, que se sienta y que termine de darnos la justicia, de saber dónde están esos jóvenes. Por lo general son jóvenes, son muy jovencitos. Yo creo que necesitamos dar una respuesta organizada que lleve, ¿no es cierto? Porque en realidad el pueblo argentino es muy sensible frente a estos problemas. Y yo creo que sí, claro, eso es lo que digo, que por ejemplo cuando desaparece Maldonado hubo un movimiento enorme, ¿cierto? Así es. En todo el país, bueno, hasta que apareció. Y bueno, no sé, quizás quiero pensar que es por el tema de que uno no puede salir, ¿no? A manifestarse en la calle, pero lo puede hacer de otras maneras. O sea, los organismos de derechos humanos tienen la facultad de pedirle audiencia al presidente, al ministro de Defensa, etcétera, etcétera. No veo que esté sucediendo tampoco. Es más, veo un reclamo ahí porque el presidente se sentó con los empresarios. Lo repudio también. Pero yo hubiera dicho, no me gusta que esté con los empresarios que han explotado siempre a los trabajadores y que han sido cómplices de la dictadura. Pero también yo le hubiera dicho, señor presidente, ¿qué pasa con los desaparecidos? ¿Qué pasa con los muertos por las fuerzas policiales? ¿Qué pasa? Yo, organismo de derechos humanos, hubiera hecho una carta mucho más completa. Graciela es una luchadora de toda la vida. Las circunstancias la colocaron en que haya concentrado su fuerza junto con su madre en la lucha por la desaparición de su hermano, de Alberto. Pero Graciela era una luchadora, Graciela fue docente en La Matanza, me comentó el otro día. Justo hablábamos por el caso de Lucas Verón, chico de 18 años que fusilaron prácticamente en La Matanza. Estuviste muy preocupada por las situaciones. ¿Cómo vivís la situación actual del país? La veo con una sensación de mucho pesimismo porque la miseria que ya estaba presente en aquellos años donde trabajé yo en La Matanza, yo recuerdo que era plena dictadura cuando yo estuve trabajando ahí, años 74, 75, hasta el 83, que es cuando yo regreso a La Rioja. Y esas zonas eran zonas semiurbanas, no había obreros, sí, jefe de familia que hacían su casita los fines de semana, mientras tanto vivían en casas prefabricadas y muy, muy precarias. Y veíamos también mucha gente desocupada. O sea, el maestro conoce mucho la realidad social, quizás más que nadie. Yo he sido maestra toda la vida de zonas urbanas marginales. Nunca fui maestra de una zona de clase media, menos de una escuela privada, nunca lo quise ser. Con estas realidades, ¿no? En esos años se les daba desayuno y almuerzo a los niños, o almuerzo y merienda. En la provincia de Buenos Aires creo que sucede eso todavía, pero yo pienso que en estos tiempos de cuarentena, que los niños no van a la escuela, tienen menos alimento todavía que en las épocas en las que los chicos van a la escuela. Yo pienso siempre en los niños, ¿no? Porque siempre estuve muy cerca de los niños y más de los niños pobres, de los niños humildes. Veo acá en mi provincia también, el otro día un supervisor, uno de los cuantos supervisores escolares, le pide al Ministerio de Desarrollo Social que aumente el bolsón que le dan, porque le dan un bolsón cada 2 meses a esos niños que tienen que recibir una copa de leche todos los días. Pero ¿qué pasa? Que no le dan ni una caja de leche en ese bolsón. Les dan una cajita de té, una cajita de mate cocido,
unos paquetes de galletas, no les dan azúcar, no les dan leche, no les dan cacao, no les dan harina para que las mamás puedan hacerles un pancito. Entonces, empezando por eso, siguiendo por los miles de desocupados que ya había, más los miles que se aumentaron con estas cuarentenas, más la tremenda deuda externa que nos ata de por vida. Desde que yo tengo uso de razón y desde que empecé a militar, ya estábamos siempre, nos ajustaban a los pobres, siempre al pueblo. Nunca dijeron, vamos a ajustar a los que más tienen, a las empresas, a los grandes capitales. Nunca. Ya estaba en plena gobierno peronista en el año 73, 74, ya vivía yo en Buenos Aires, y recuerdo que la pobreza en las escuelas seguía igual que en la dictadura, y es lo mismo que me tocó vivir en mi provincia cuando ya fui directora de la escuela Monseñor Angelelli, que también ubicada en una zona urbano marginal. Seguíamos con estas situaciones de padres desocupados, niños que iban solamente a comer, se dormían, muchos se dormían, muchos se dormían, porque tenían debilidad, tenían muchos desnutridos, muchos niños abusados. Me ha tocado remar con situaciones muy pesadas, muy duras, que por eso digo, el maestro, quieren conocer cómo está la sociedad, cómo está la economía, hablen con un maestro. Y él les va a decir, les va a cantar lo que sucede. Y más un maestro que se interesó siempre en humildes, en que no tomó esta profesión como una manera de ganar un sueldo, sino que lo tomó como un compromiso. Y veo que este es un año perdido, ¿no? Vamos a hablar de educación, y es un tema muy importante también, porque sabemos que un pueblo educado es un pueblo que va a tener armas para la lucha, armas para discernir lo que está bien y lo que está mal, lo que este gobierno ha hecho y lo que no ha hecho, quién es el que se lleva la plata, quién es el que no lo afecta la deuda externa como nos afecta a nosotros, porque supuestamente los jubilados estamos con nuestros sueldos, con nuestros haberes cortados, reducidos, como mi madre, como yo, porque por imposiciones del Fondo Monetario, que dijo, hay que bajar las jubilaciones, baja jubilaciones de 10.000 pesos. ¿De qué sirven 10.000 pesos? 12.000 pesos, que es el haber mínimo. Ahora, ¿cuánto han pasado a cobrar los del haber mínimo con este último aumento? De 12.000 han pasado a cobrar 13.000. ¿Cuál fue el aumento? 1.000 pesos. ¿A cuánto equivalen? A 2 kilos de carne. Yes. ¿Qué hacemos con todo lo demás? Y en cuanto a la educación, este año está perdido. Veo que hay muchísima desigualdad, muchísima inequidad, porque lo veo en mis nietos que reciben las tareas y ellos tienen acceso a internet, tienen acceso a un teléfono de su madre y de su padre que pueden. Y hay madres y abuelitas o tías, porque los niños no siempre viven con sus padres, que le dicen, yo no sé cómo tengo que orientarlo en la tarea, no sé, no tengo un teléfono, no tengo internet. ¿Cómo? No tengo WhatsApp, No tengo WhatsApp, porque muchos teléfonos no tienen WhatsApp. Entonces, esa falta de, además de que estos niños tienen la posibilidad de acceder, ¿no es cierto? Y por su mamá y porque yo también les doy una mano en eso de los deberes, de las tareas. Y lo demás, que es un año perdido. Y acá se ve la tremenda desigualdad entre pobres y ricos, entre pobre y clase media, que los que no tienen acceso a la tecnología, y esos niños no aprendieron nada, ni van a aprender durante el año. Es un año perdido, y todo por una sociedad, una sociedad que no nos ha dado las mismas armas a todos, que estamos y cada vez caemos
en mayor desigualdad, porque la franja de los pobres cada día se agranda más. En vez de subir un poquito, nos vamos bajando por esta situación, por los desocupados, por los salarios que no alcanzan, si se calcula que como mínimo un salario mínimo tiene que estar en 50.000 pesos. Bueno, un maestro en La Rioja apenas cobra 20.000. Un maestro, te digo. Y un empleado público con la más alta categoría cobra 20.000 pesos acá en La Rioja. Entonces, sí, ¿qué vamos a hacer? Graciela, te digo, es realmente un placer haber hecho esta comunicación, porque creo que te pintás como lo que sos, una luchadora completa, ¿no es cierto? Y bueno, por ahí la podemos repetir en algún otro momento. Total, si aburrimos, nos divertimos nosotros, por lo menos nos interesamos, pero creo que es muy estimulante. ¿Querés decir algo más para terminar? Darles un saludo a vos, a todos tus colaboradores. Yo sé que son militantes, me han acompañado en mi lucha, nos han acompañado durante estos años, ustedes y muchos organismos y muchos partidos políticos, principalmente de la izquierda, nos han acompañado, y la prensa también. Y en este aspecto, una de las cosas que dijo Milán y lo repitió mucho, es que esto fue una causa armada por los medios de prensa, y en realidad no. Ellos le dieron servido en bandeja a la prensa un genocida que fue nombrado jefe del ejército y que fue amparado y que sigue siendo amparado. Nosotros dimos las notas a todos los que nos hacían notas, ¿no? La izquierda, la derecha, a todos. ¿Por qué? Porque queríamos que se conozca, que todo el pueblo conozca la falta de justicia, conozca lo que había pasado en la dictadura, conozca lo que había pasado con los soldados, porque mi hermano es, dentro de los desaparecidos, uno de los más de 200 conscriptos desaparecidos en esa época. Entonces, queríamos que se conozca nuestra lucha, queríamos que se conozca quién había sido Alberto, que Alberto ha sido un revolucionario de 20 años, que no lo dejaron seguir más. Y lamentablemente esa generación que nos falta es quizás la generación que hubiera hecho esta sociedad un poco mejor. Toda esa generación desaparecida, asesinada, exiliada, golpeada, y esa es la generación que nos falta. Nosotros siempre le hemos dado, digamos, las notas que querían, que nos llamaban y nos decían, las hacíamos, y no porque hayamos estado complotados con Clarín, de ninguna manera. Milani también se ha valido de algunos periodistas, de la inteligencia de él, para intentar hacernos caer, como me ha mandado un, que se dice periodista, que todavía trabaja en los medios, para hacerme caer en una trampa que había manejado. Por suerte, se ve que me funcionaban todavía las neuronas bien y no caí en la trampa. Además, tengo muy firme mis principios, mi ética, y no, como así no recibimos jamás un peso por la desaparición de Alberto, porque era bastante el dinero que ofrecían, y siguen ofreciendo, eso está vigente todavía. No recibimos ni lo recibiremos, porque, como dijo mi mamá, la vida solo vale vida. La vida de Alberto solo vale vida. Y si no hay vida, vale la justicia que nos deben. Graciela, ha sido un placer enorme. Te pido que, no la conozco personalmente, que le mandes de parte nuestra un abrazo muy grande a tu mamá, que le digas que tiene muchísimos más amigos que Eve de Bonafini, de los buenos, de los que luchan, así que para ver si igual ella creo que se repuso muy bien a todo eso. Graciela, te mando un abrazo enorme,
Y bueno, seguimos en contacto y vamos a poder organizar las cosas que organicemos, por supuesto, que tenga que ver con la lucha de los derechos humanos, vamos a estar juntos. Te mando un beso y un abrazo. Hasta pronto. Igualmente un gran abrazo, y cuando gustes estoy dispuesta. Viste que pude solucionar el tema de la comunicación, o sea que ya... Podemos hacer cualquier cosa. Sí. Gracias, Graciela.